¿Cómo están? En el video pasado estuvimos viendo las aptitudes profesionales y hoy vamos a continuar con ellas. Ya vimos la energía, la resistencia, la voluntad, la capacidad de decisión, la iniciativa y la actividad. Y hoy vamos a ver las restantes que nos faltan. Vamos a comenzar por la organización, que es la capacidad de ordenar eficazmente para iniciar una actividad. Lógicamente, vamos a ver en la escritura orden, con una buena distribución entre las letras, palabras y líneas, como dijimos, estaba relacionado con la claridad mental, para organizarse es necesario. La escritura tiene que ser proporcionada, los márgenes tienen que ser regulares. En realidad la regularidad la vamos a encontrar en todos los aspectos. En la forma tiene que haber una buena ejecución de forma, no estar la forma desestructurada. En la regularidad, como dije, en todos los aspectos. En los trazos iniciales, la persona que se organiza en general los hace largos, y también puede llegar a hacer un punto inicial. Antes de iniciar algo, es como que se detiene a reflexionar para organizarse. Y muchas veces eso lo vemos, ese trazo inicial, en las rúbricas, cuando inician una firma, que ponen la base como para firmar arriba. Eso es propio de dotes de organización. En cuanto a disciplina, que es la dirección que se lleva hacia el objetivo con la energía, también vamos a encontrar orden. Los márgenes tienen que estar cuidados, tiene que haber en la proporción una puntuación precisa, que eso nos indica disciplina. La presión tiene que ser buena y regularidad en todos los aspectos. Ven que las características van coincidiendo en todo esto que estamos explicando. Acá en este ejemplo, por ejemplo, vemos que la escritura es bastante desligada. Ustedes ven que hay cortes, aparenta tener ahí que es ligada, pero está toda desligada esta escritura. Miren cómo los cortes pequeños que hace, que deja blancos. Tiene óvalos invertidos en el sentido de las agujas del reloj, están abiertos por abajo, ese no es un signo muy positivo. La presión es desigual, miren acá arriba qué presión hace y miren acá abajo con más presión. Hay empalmes, justamente eso de hacer la escritura desligada está empalmando con la que le sigue, por eso tenemos que verlo bien a lupa. Los finales son inhibidos, miren cómo se suspende el movimiento. Predomina en este caso la zona superior, la hace mucho más grande que la inferior, es decir, está sobrealzando el movimiento. Las barras de T son altas y son aceradas, aquí las pueden ver, incluso más alta que el eje, y ya llegando como un poco a la utopía. Es decir, ahí encontramos en esta escritura una desproporción también entre los espacios que existe entre los renglones. Con respecto a entre palabras, no está exagerado el espacio, o sea, puede tener unas buenas relaciones interpersonales, pero el espacio entre los renglones es exageradamente grande. Acá no vemos, al ser esta irregularidad que tiene la escritura, no vemos que haya una disciplina y una buena organización, más cuando está frenando el movimiento continuamente. En estas tenemos dos escrituras, la primera que tiene organización global y otra, la de la derecha, que tiene organización molecular. Además del tamaño,
vemos que la primera tiene mayor disciplina porque la segunda tiene más irregularidades, aparte de ser más pequeña, el margen derecho es muy amplio, es amplio por contención. Miren todo el espacio que ha dejado acá. Es como que no se anima la persona. El margen izquierdo, bueno, es variable. Primero es como que quiere salir, pero después regresa, es irregular. Entonces, ahí cuando el margen izquierdo es irregular, nos está indicando también que no hay disciplina. Como saben, tienen que ver todos los escritos como para ver si es constante esta característica. Luego, en el análisis de selección vemos la constancia, que es la perseverancia, la firmeza con la tenacidad para llegar al objetivo a pesar de las dificultades, interviene la voluntad, también el temperamento. Saben que cuando vimos temperamentos, había temperamentos que eran más constantes que otros, que eran más inestables. En el caso de la constancia tenemos el temperamento bilioso y el temperamento linfático, porque el sanguíneo y el nervioso son más inconstantes. Entonces, la constancia la vamos a ver en el orden. Vamos a ver en los márgenes cuidados. Igual que los puntos de la I tienen que ser cuidados y la barra de T. En velocidad pausada. En la forma va a haber un predominio de los ángulos, que está todo relacionado con la resistencia. La dirección va a ser rectilínea para seguir el objetivo, porque ¿qué pasa? Si tenemos convexa, por ejemplo, que sube el renglón, después baja, quiere decir que hay entusiasmo, pero después decae con el desaliento. Entonces, la constancia se va a mostrar en la dirección que sea rectilínea. También puede ser ascendente, pero siempre el movimiento es rectilíneo, sin sinuosidades. La cohesión va a ser ligada, que nos muestra la constancia. Si es desligada, como en el caso que vimos en el ejemplo anterior, no hay constancia. Y tiene que ser regular, casi en todos los aspectos. La escritura tiene que ser constante. En los gestos tipo, por ejemplo, vimos el arpón. El arpón en el gesto tipo, ¿qué nos indicaba? La tenacidad que tiene la persona. Hay que ver, lógicamente, el sentido que tiene, si es positivo, si es negativo, en qué zona se da, pero nos daba la perseverancia, el arpón. Con respecto al método, también vamos a ver orden. Va a haber una buena distribución, en la proporción los puntos van a ser precisos, las barras de T van a ser cortas, también centralizadas con el movimiento izquierda-derecha, los márgenes van a ser cuidados, con una buena ejecución de forma, regularidad en todos los aspectos, y en las letras reflejas que yo puse ahí, bueno, estaba nombrando la letra T, que tenían que ser cortas, medidas, centralizadas, porque nos está indicando la regularidad justamente. El método es la capacidad de organizarse en la acción para tener mayor precisión y rendimiento. Entonces necesitamos constancia. Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos dos escrituras. Una está escrita en imprenta, pero podemos ver en esa organización que tiene, y yo diría es global, vemos que hay una voluntad que regula la acción. Siempre tenemos que ver que no sea algo rígido. Acá en esta escritura había así pequeñas irregularidades normales que nos indican algo de flexibilidad. La escritura es vertical, es decir, está ejerciendo control, es rectilínea. Entonces, esta persona tiene constancia y método. Con respecto a la siguiente, vemos
ya lo di en otro caso, tiene escalonado en descenso, ya no nos está indicando que haya una constancia, porque sube y baja en la dirección. El margen izquierdo es regular, que eso es una base de la constancia, pero si todos los otros aspectos no nos indican lo mismo, sacamos porcentaje, no podemos decir que sea muy constante. Es inclinada, tiene unas mayúsculas bastante sobrealzadas, tiene unos espacios un poco llamativos, hay mucho blanco, no tanto por ahí entre renglones, sino entre algunas palabras, es decir que hay un poco de dispersión también por momentos. Las barras de T son altas, miren aquí están, esta barra de T alta, bueno, en su mayoría son altas. Después tiene acá golpe de sable, también sería más para puesto de dirección, pero bueno, si no, hay que ver todas las demás características, porque está en un momento que esta escritura es un poco irregular en cuanto a la constancia. Acá tenemos otro ejemplo, estas dos escrituras es de la misma persona, donde la segunda está aumentada, donde vemos que hay mucho ángulo, hay triángulo. En realidad esta escritura tiene restos de belleza, pero está como desorganizada la escritura por algún hecho que posiblemente sea de enfermedad. Hay sacudidas, congestiones, la escritura está perturbada. A veces tenemos que saber la historia, es ascendente. Yo le consulté a esta persona y me dijo que, por lo menos lo que me comentó, que no tenía ninguna enfermedad, pero yo le insistí por el mal de Parkinson, porque tenía algunas características. Me dijo que tenía un familiar directo con el mal de Parkinson, pero que él no tenía nada. Bueno, a veces la escritura nos anticipa algunas cosas, pero como nosotros no diagnosticamos, simplemente no tenemos que interpretar una escritura por determinada causa, tenemos que hacer las investigaciones, porque esta persona vemos en algunos rasgos que tenía otra evolución, pero miren, acá dice algo, acá hay sacudidas, también se presentó en otros lugares temblores, hay congestiones, entonces hay que ser cuidadoso en las interpretaciones, porque una persona, porque vemos que tenga alguna característica no positiva, en este caso podía ser una enfermedad, tiene que tener la oportunidad de trabajar en selección de personal igual. No hay que sacar nunca conclusiones apresuradas. Luego vamos a ver las dotes de mando, que serían para dirigir, que la persona en principio tendría que tener buena fortaleza del yo, eso lo vimos en otro video, donde es para puestos de jefatura, de dirección, donde la persona en realidad necesita ser organizada, ser enérgica, tiene que tener una determinada soltura también y diplomacia para trabajar con los subordinados. En realidad la organización tiene que ser global, porque la persona tiene que ser objetiva, la distribución tiene que ser buena, con un buen encuadre también de los márgenes, la proporción tiene que ser buena, con los puntos regulares y precisos. En cuanto a la forma, lo ideal es que sea simplificada, sencilla. En la presión, que me estaba salteando algo, tiene que ser profunda, tiene que ser firme, y como tiene que tener autoafirmación, porque es el jefe, la presión va a ser vertical. Con respecto a la dirección, tiene que ser horizontal o moderadamente ascendente. La inclinación vertical o levemente inclinada, ya expliqué, si es muy inclinada no es conveniente para un jefe, si es invertida tampoco.
En cuanto a la velocidad, la escritura va a tender a ser rápida, la orientación progresiva. En las letras reflejas, por ejemplo, en la T ya vimos qué significaba cuando era alta, cuando había golpes de sable o golpes de látigo. Lógicamente tenemos que observar el ambiente gráfico, si es positivo o negativo, porque siempre cuando la persona tiene autoridad debe mostrar respeto también a los subordinados. Con respecto a las mayúsculas, tendrían que ser altas y firmes, por la firmeza que tiene que tener la persona. Y si acepta la autoridad, que sería para la persona que debe recibir las órdenes y las reciba bien también de su jefe y haga el trabajo, en los márgenes, por lo menos el margen superior, que nos indica el respeto que le tiene a los superiores también, o a los demás, el margen superior va a tender a ser grande. En el tamaño la escritura va a ser baja o rebajada. En la forma es curva. En la dirección puede llegar a ser algo descendente en las líneas o en los finales de palabra. En la regularidad, bueno, por la disciplina se supone que tendría que ser algo regular, ¿no? La escritura. En la relación texto-firma, la firma en general puede tener menor tamaño que el texto, es más pequeña, no por el sentido de superioridad o inferioridad, sino porque le está dando algo de sumisión. Con respecto a la letra T, como vimos en las letras reflejas, y la barra sería más bien normal o baja. Y siempre lo que no tendría que haber era gestos de rebeldía u oposicionismo, como son los diagonales ascendentes en las barras de la T. Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos una escritura donde vemos que hay curvas, la escritura es suave, la base de los renglones es curva, la barra de T es baja, luego tenemos, es algo descendente, los finales son cortos, las mayúsculas no son tampoco exageradas, la persona es receptiva. La S está agrandada en los finales, acá estoy viendo varias S, que bueno, es una letra refleja que no vimos, pero nos está indicando susceptibilidad a las ofensas, entonces hay que ser cuidadosa con esa persona para que no lo tome a mal, pero para no chocar con ella. Primero hace arcos, es decir, toma una actitud defensiva y luego guirnalda, es decir, una vez que conoce el ambiente, la persona se maneja perfectamente. Esta persona para dotes de mando no tiene mucha, sería más para un puesto donde tenga un jefe. Con respecto a esta, bueno, ya ven la diferencia. Esta es una escritura que es firme, es progresiva, es ligada, tiene enlaces originales, es más bien grande, dinamogeneada. Las barras de T, bueno, tiene variedad, pero suelen ser más bien altas, porque hay otras bajas, eso depende de la letra que le sigue. Es decreciente, es decir, que es una persona que tiene una inteligencia penetrante en el pensamiento de los demás, y eso es muy positivo cuando se maneja con diplomacia, cuando es un jefe, ¿no? Los puntos son precisos,
Hay rasgos de inteligencia. Acá, por ejemplo, les voy a enseñar uno que este es una pinza, le llamamos en grafología. Es progresiva, eso le llamamos un rasgo de inteligencia. Esta persona, miren las A como las tiene abiertas, aquí. También tiene capacidades de oratoria, pero yo la pondría en un puesto de autoridad. Con respecto a la cantidad o calidad del trabajo, sabemos que el rendimiento que puede tener una persona se va a ver en el tiempo y también en la actividad, pero también en lo físico o lo intelectual. ¿Cómo distribuye el espacio y el tiempo en la página, por ejemplo? La página sabemos que nos muestra el espacio y el tiempo. Entonces, ¿cómo maneja ese espacio de la hoja en blanco? Cuando es por cantidad, va a tender a ocupar totalmente la página aprovechando el espacio. En la forma va a simplificar los movimientos justamente para hacerlo más rápido, no hacer rasgos superfluos. En la dirección va a ser moderadamente ascendente tanto en las líneas como en la firma y en la rúbrica. En la rapidez va a ser rápida, acelerada, también puede ser precipitada, pero depende del trabajo, porque el precipitado es más impulsivo. En la cohesión va a ser ligada y la regularidad tenemos que tener en cuenta, si nosotros queremos tener rendimiento, que tiene que estar del principio al final de la página. O sea, la regularidad que tiene que tener es constante. Por otro lado, la calidad. Sabemos que hay trabajos que necesitan mucha precisión, mucha perfección. Entonces, lo vamos a observar en la escritura del sentido de perfeccionamiento que tenga la persona. En general va a ser molecular la organización. Va a ser legible la escritura, tanto en el texto como muchas veces en la firma. En la proporción, los puntos de la I tienen que ser precisos, debe haber regularidad. En la barra de la T también que haya regularidad. En los márgenes tiene que haber regularidad. En la presión, el trazado tiene que ser nítido, limpio, sin enmiendas, sin tachaduras. Puede haber retoques, pero siempre y cuando sean muy moderados. ¿Por qué? Porque el retoque lo que hace es que la persona vuelva atrás para corregir algo que ya hizo. Y eso es positivo en el sentido de perfeccionamiento. Ahora sí, encontramos retoques a lo largo de todo el escrito, ya no es perfeccionamiento, sino puede llegar a ser obsesividad. Con respecto al tamaño, en general tiende a ser pequeño. Y en la forma, una buena ejecución, tanto de texto como de números, especialmente las mayúsculas también. La rapidez moderada, porque no necesita para una persona que sea un trabajo de precisión apurarse. Y las letras reflejas, como dije, en el caso de la T, tiene que ser la barra precisa y regular. Entonces tenemos que tener en cuenta eso de los retoques. Puede haber retoques, 1, 2 en la página, pero no en toda la página, porque si no ya es la persona obsesiva. Vamos a ver ejemplos. Acá tenemos dos ejemplos donde ocupan los dos prácticamente toda la página. Entonces podemos decir que hay un aprovechamiento del espacio y del tiempo. Ahora vemos que está más comprimida la primera escritura que la segunda. En la primera escritura tenemos rasgos regresivos en la tercera zona. La escritura es más moderada, mientras la de la derecha es más suelta, digamos. Es más pequeña la primera, está inclinada, pero es más detallista
en la barra de T es descendente, que tenía que ver con la terquedad, y la de la derecha es más clara, es más dinámica, es progresiva, tiene guirnalda, es vertical y levemente inclinada. Entonces, los dos podrían llegar a ser por cantidad, pero resulta que es más lento el de la izquierda. Y es más detallista el de la izquierda, su capacidad es molecular, mientras el otro es más global. Entonces, si yo tuviera que distribuir estas personas entre puesto de autoridad o de subordinado, el primero sería subordinado y el segundo en un puesto de autoridad. Aquí tenemos otro ejemplo, es de la misma persona, nada más que está aumentada en el segundo caso. Vemos que es una escritura invertida, tiene tachaduras y muchas tachaduras. Eso nos indica fallas del inconsciente, donde no podemos decir que haya un sentido de perfeccionamiento. Acá hay más obsesividad. Es más, cuando tacho podía haber hecho una línea, porque esto todo lo hacen adelante mío, una línea, pero quiso tachar mucho para que no lo leyera lo que puso, y en realidad, y uno si quiere tiene sus métodos para leer lo que está ahí abajo. Entonces, acá no se trata tanto de la calidad, porque es más obsesividad por las fallas inconscientes que hace, y eso de obsesivamente también tachar. En este caso tenemos dos escrituras. La de la izquierda tiene una zona media muy pequeña, quiere decir que tiene poco consciente, y está inflando tanto la zona superior como la inferior. La T es alta, muy alta, tiene masas. Y bueno, como dije, la zona superior tiene inflamientos, nunca podría estar en un puesto de autoridad. Aunque esas T tan altas, por ahí desea puestos de mando, pero no está para dirigir, por determinadas características que estuve nombrando. Con respecto a la siguiente, es una escritura que es rápida, que es más evolucionada, que es progresiva. La T la tiene normal, según el modelo caligráfico, pero es sencilla. Entonces, esta persona ocupa toda la página. Yo, si tengo que poner en relaciones humanas a una persona, lógicamente, si lo pueden ver, se elige la de la derecha, porque ya tiene otra preparación. Y por último, acá tenemos una escritura que la puse como ejemplo simplemente porque el margen derecho es amplio por contención. La firma está a la izquierda, está muy alejada del texto. Si bien es ascendente, el texto tiene variabilidad en la dirección y es algo descendente. Entonces, esta persona no puede ir para un puesto de autoridad. Con respecto a puesto de subordinación o de autoridad, es más para subordinado, pero hay que ver todas las características luego de la precisión para realizar los trabajos, porque es importante la disciplina, el método que tiene que tener la persona para realizar de acuerdo a si necesitan cantidad o calidad. Y por último, vuelvo a repetir que siempre vamos a tener que tomar las características de los rasgos escriturales y darle puntuación, porque estamos investigando, tenemos que sacar porcentajes para estar seguros, nos va a dar las interpretaciones seguras cuando hacemos de esta forma. Es decir, tenemos el trabajo de que cuando empezamos a trabajar o a estudiar grafología, nosotros nos preparamos nuestras mismas listas y
al puntuar siempre vamos a confirmar los datos y van a decir que la persona va a decir es tal cual lo que me han puesto en el análisis. Y el mensaje último. La voluntad, disciplina, iniciativa, decisión, organización junto con la perseverancia son importantes cualidades profesionales. Bueno, con esta parte ya terminamos las aptitudes profesionales. De todas formas puede haber mucho más y vamos a ver qué continúa la clase próxima. Hasta pronto.